Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Me alegra que usted esta noche haya decidido acompañarnos, y a los que están en casa les damos un saludo especial. Este fin de semana vamos a tener nuestros servicios en línea, en YouTube. Usted el domingo va en casa, va a vernos. Mire, entra a la localidad Bosa y otra cantidad de localidades entran en cuarentena, así que tenemos que ser juiciosos en eso. Le voy a pedir el favor que se cuide, le voy a pedir el favor que esté en casa. Si no tiene que salir a nada, pues no se ponga a salir. Sí, ya son 15 días, no es mucho. Imagínense, antes duramos 40 días encerrados, ahorita son solamente 15 días, y entre más juiciosos seamos, pues más rápido vamos a salir de esto, y es lo que nos interesa. Así que le voy a pedir el favor que en casa se cuiden. Bien, Mateo 8 al versículo 10, y antes de leer, esta es la tentación de nuestro Señor Jesús. Usted sabe, Él se bautizó, y después de que se bautizó, Él fue llevado por el Espíritu al desierto, y estando allá fue tentado. Pero antes de ahondar un poco en esta historia, yo quiero decirle algunas cosas importantes. Mire, he titulado esta noche en la enseñanza la prioridad de la adoración, y ese título se lo he colocado como dando continuidad a la enseñanza del día domingo. El día domingo hablábamos de la adoración, que era importantísimo y que nosotros teníamos que hacer de nuestra vida una vida de adoración a Dios. Y hoy quiero hablar y el título es la prioridad de la adoración, y yo en un rato le voy a explicar por qué le coloqué ese título, pero quiero que me siga en lo siguiente. Alguien dijo que todas las personas adoran. El problema no es que adoren o no adoren. El problema aquí, o la pregunta es: ¿qué adoras o qué adoran? Todo el mundo adora, indefectiblemente, aunque no lo crean, sí adoran algo. Nosotros estamos acostumbrados a que el término adoración se utiliza ¿en dónde? En la iglesia, en una secta rara, en contextos religiosos. Nunca pensamos que la adoración se relacione con mi vida normal. No nos imaginamos, y eso tiene 3 consecuencias. La primera es que tú no sabes qué es adoración. Tú te imaginas que adoración es solamente venir a la iglesia, levantar las manos y cantar como estábamos hace un momento. Eso es el problema de pensar que la adoración solamente es algo que está en la iglesia. Entonces creemos eso, que la adoración es levantar las manos. La segunda consecuencia es que nosotros creemos que si no estamos en la iglesia, no adoramos. Primero, que creemos que la adoración es levantar las manos. Segundo, que solo yo adoro cuando voy ¿a dónde? A la iglesia. Ese es el segundo problema y la segunda consecuencia. Y hay gente que en realidad dice: voy a alabar a Dios y voy a adorar a Dios, ¿y qué hacen? Pues venir a la iglesia, y no se dan cuenta que la adoración debiera ser ¿en dónde? En todo momento y en todo lugar, en todo tiempo. Y ahorita usted va a poder entender un poco esto. Y la tercera consecuencia es que pensamos que lo único que se adora es Dios, y si no estamos adorando a Dios, pues no hay adoración. Eso es lo que piensan las personas. No se imaginan que en realidad, como decía hace unos momentos, todos adoramos de una u otra manera, y puede que tú no te imagines, o alguien que me está viendo allá en casa, a una persona que no sea cristiana, se imagine que no adora nada, pero déjeme decirle: sí adora. La pregunta es: ¿qué es lo que está adorando? Ahora, ¿por qué nosotros, y por qué yo digo, y por qué la persona que mencionó esto decía que todos adoramos de alguna manera? Y escuche esto: porque lo que es más importante para ti, aquello a lo cual tú le dedicas todos tus esfuerzos, aquello a lo cual tú le dedicas tu tiempo, aquello a lo cual tu mente está enfocado, es lo que adoras. Escucha esto. ¿Por qué todos adoramos? Porque aquello a lo que tú le dedicas más tiempo, aquello que no sale de tu mente, aquello a lo que tú le dedicas todas las intenciones y motivaciones de tu corazón, es lo que adoras. Puede ser tu familia, los hijos, el trabajo,
la profesión. Un juego, recuerdo hace muchos años una persona que le gustaba jugar microfútbol y eso me decía, es que yo no entiendo por qué el microfútbol me gusta tanto, y me decía, mire, ¿yo qué hago si a veces los campeonatos son el domingo por la mañana y es que ¿el qué adora? Pues el microfútbol. Por eso tiene ese conflicto, porque es aquello a lo que él le dedica toda su mente, su corazón, lo apasiona. Lo que te apasione a ti, lo que robe tu tiempo, lo que te quite el pensamiento en todo lo que tu corazón esté enfocado, es lo que adoras. Y cuando tú entiendes esto, te das cuenta, todos adoramos algo de una u otra manera. Algunos no adoran un deporte, algunos se adoran a sí mismos. Viven entonces para sus deleites. Otros adoran, como mencioné, a sus hijos, y entonces viven para que sus hijos sean felices y solo están preguntando qué querrá mi niño, qué querrá mi niña y cómo, y viven para ellos. Ahora, como esto de la adoración es tan importante, los creyentes, tú, el que está en casa viéndome, debe entender qué es lo que adora, debe conocer y comprender en qué punto está su vida, si está correctamente viviendo, porque el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor Jesús repitió eso en el más grande mandamiento en Mateo capítulo 22 versículo 38, donde decía: el más grande mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ese es el primero y más grande mandamiento, dijo así el Señor Jesús. Y si tú como cristiano no vives conforme a esto, eso es idolatría. Así sea que tú adores a tus hijos o adores a tu trabajo, eso es idolatría. Ya nosotros los cristianos, y probablemente las personas que no vengan de un trasfondo católico, o que quizás vengan de un trasfondo católico pero nunca lo hayan sido tan juiciosos, no adoran imágenes, no adoran estatuas. Porque hay una imagen, una estatua, y no se ponen la cadenita con el divino niño o con esas, no se las ponen porque eso no. Pero sí están adorando otras cosas, su trabajo, el entretenimiento, bueno, X cantidad de cosas. Así que esta noche me propongo que tú te des cuenta la prioridad de la adoración y responder dos cosas. Primero, uno, ¿qué es la prioridad en la adoración y por qué la adoración es tan importante en tu vida? Eso es lo que me pretendo responder esta noche. Así que leamos la escritura, Mateo capítulo 4, del versículo 8 al versículo 10, y presta mucha atención. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es la tentación del Señor Jesús. Él estuvo en el desierto 40 días, y al final de esos 40 días sin comer nada, apareció el diablo y lo tentó. Yo podría decirle a usted en dos maneras. Primero, tentó su identidad. Si eres hijo de Dios, si eres. Y en segundo lugar, lo tentó en estos versículos que acabamos de leer. Lo tentó con respecto a su adoración. Y sabes, una de las tentaciones que nosotros tenemos que superar en la vida es que adoramos. ¿Qué cosas le estás dando tu adoración? Una de las tentaciones más grandes que tú vas a tener que enfrentar a lo largo de toda tu vida cristiana es poder establecer claramente qué es lo que adoras. Y entonces quiero que te fijes en 4 cosas acá, en estos versículos que acabamos de leer. Y primero, la adoración tiene un premio. La adoración tiene un premio. Y mire lo que dice ahí, le dice el diablo a nuestro Señor Jesús. Otra vez le llevó a un monte muy alto, y mire lo que le dice: y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Yo no sé cómo hizo Satanás esto, pero de alguna manera en esa época él le mostró a nuestro Señor Jesús todos los reinos, toda la riqueza, toda la gloria del mundo, toda la fama, toda la fortuna, todo lo que normalmente usted y yo quisiéramos. Se lo mostraron ¿a quién?
a él. Y le dijo: todo esto te lo voy a dar, el premio, si usted se arrodilla y me adora. La adoración tiene un premio. Tú debes saber eso. Y tiene un premio en el sentido positivo, pero un premio también en el sentido negativo. Ahora, en el sentido positivo es que si tú decides adorar a Dios, vas a obtener las más grandes riquezas que te puedas imaginar. Lo vas a obtener en primer lugar ¿a quién? A Él, a Dios. Y tener a Dios es tenerlo todo. Pero si lo miramos desde el sentido negativo, pues tú vas a tener, ahora alguien dirá que eso no es tan negativo porque mire, voy a tener la fama del mundo, la riqueza del mundo, el poder del mundo. ¿Esto qué de negativo tiene, pastor? Se preguntará y dirá, pues tiene todo de negativo, porque si tú ganas eso pero pierdes tu alma y pierdes tu vida, de nada sirve. De nada sirve. Y eso es lo que estaba ofreciéndole Satanás a quien, a nuestro Señor Jesús. El diablo está dispuesto a darle toda la fortuna, la fama y la riqueza que pueda existir. No sé si usted ha escuchado, pero hay gente y hay chismes por ahí que dicen que tal hizo un pacto con el diablo. ¿Sí han escuchado eso por ahí? Que yo escuchaba que Michael Jackson hizo un pacto con el diablo. Y bueno, ahora, que eso sea verdad o sea mentira, yo no sé. Pero decían que porque era tan famoso, porque había hecho un pacto ¿con quién? ¿De dónde cree usted que sale eso? Pues de aquí, de eso que acabamos de leer, que si tú decides adorar al diablo vas a obtener un premio. Claro, el reconocimiento del mundo, la fama del mundo, la fortuna del mundo. Y realmente eso es una gran tentación. Es una gran tentación porque hoy las personas, todas nosotros, crecemos, estamos en un mundo en donde se nos incita a ser exitosos profesionalmente, en donde se nos llama a ser alguien en la vida, en donde si usted vive humildemente, como que la gente lo mira, ¿y este qué le pasó? A ver, que progrese. Todas las reivindicaciones sociales es para que todos progresemos y avancemos. Entonces, si aparece algo que te ofrece a ti el camino al éxito, si aparece algo que te ofrece a ti el camino a la gloria y a la fortuna, qué tentación tan grande. Por eso es que decir que eso es negativo es raro hoy, porque no ve que eso es lo positivo. Y hay algunas verdades que yo quiero decirle que usted tiene que entender en este punto que vamos esta noche. Y lo primero es que Satanás es dueño de los reinos y poderes de este mundo. Escuche eso. La primera verdad que usted tiene que entender en este sentido es que Satanás es dueño de los reinos y poderes de este mundo. ¿Cómo así? Sí, cuando el hombre pecó, cuando el hombre falló, Adán y Eva fallaron, Adán tenía un plan en este mundo. Él era el que iba a administrar esta tierra, él era el que iba a gobernar este mundo. Pero al pecar le entregó eso ¿a quién? A Satanás. Y ahora él es llamado el príncipe de este mundo. Por eso él puede decir: le voy a entregar la fama, la fortuna y la riqueza de este mundo. Porque ¿quién es el dueño? Él. Eso no quiere decir que Dios no esté en control. Eso no quiere decir que Satanás haga y Dios no pueda decir o hacer. No, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Pero ¿quién es el dueño? Es ¿quién? Satanás. En segundo lugar, y esto es muy importante, el materialismo te aleja de Dios. Escucha eso. El materialismo te aleja de Dios. Y precisamente, ¿qué es eso del materialismo? Pues fijarnos en todas esas cosas que nos ofrece el mundo para alcanzar el éxito. Algo que le he dicho yo aquí en Bendición Abundante a los papás es, los papás le dicen a sus hijos: estudie para que sea alguien en la vida. ¿Y sabe que eso es una verdad a medias? Porque si su hijo estudia, si hace la maestría, si hace el doctorado y si tiene el super PhD, no sé en qué cosa en la ciencia, pero no ha entregado su vida a Cristo, no es nadie en la vida. No es nadie en la vida. La primera preocupación de un padre no debe ser que su hijo termine el colegio y pase a la universidad. No, la primera preocupación es que él conozca a Cristo. Lo demás lo vamos haciendo, claro que sí, pero que conozca a quién, a Cristo Jesús. El materialismo y todas esas cosas te alejan de quién, de Dios. Y eso es lo que quería Satanás. ¿Qué quería Satanás al ofrecerle esto a nuestro Señor Jesús? Pues alejarlo de quién, de Dios. Mire, le doy fama, fortuna, riqueza y me adora a mí. Y yo tengo que hacer una reflexión en este punto.
Buscando la fama, la fortuna y la riqueza, ¿has perdido a Dios? Buscando la fama, la fortuna y la riqueza, ¿te has desviado del camino correcto? Porque hay una prioridad en la adoración. La adoración es importante en tu vida, pero hay algo prioritario en la adoración, y es el objeto. ¿Qué es lo que tú adoras? Y si has estado enredado en todas las cosas que ofrece el mundo, pues pierdes a Dios. En segundo lugar, quiero que te fijes en lo siguiente: la adoración enfoca tu vida. Y entonces, ¿qué fue lo que le ofreció Satanás a nuestro Señor Jesús? Le ofreció los reinos, la gloria y el poder del mundo. Y eso que le ofreció Satanás a nuestro Señor Jesús tenía el potencial de darle sentido a la vida de nuestro Señor Jesús, y tiene el potencial de darle sentido a tu vida. Si tú te enfocas en las cosas materiales, tu vida va a adquirir un sentido, claro, un sentido de propósito. Adquieres metas a alcanzar. ¿Cuáles metas? Quiero tener tantos millones en mi cuenta, o quiero tener tantas casas en tal lugar o en tal barrio, o no sé. Quiero tener tal título. Tú adquieres un sentido ¿de qué? De propósito, una meta a alcanzar. Pero también adquieres un sentido que te motiva, algo que te lleva. Eso es, le llamamos a eso un sentido emocional. No solamente tienes algo que alcanzar, sino que lo deseas profundamente, porque ahora yo quiero, y es que lo voy a lograr. Usted se esfuerza por eso. Y en último lugar, te da un sentido vocacional. ¿Por qué? Porque te ocupa. Escucha esto. Te ocupa. Tienes una meta, estás motivado para esa meta, y ahora vas a estar ¿qué? Ocupado. La adoración enfoca tu vida. Y lo que quería hacer Satanás con nuestro Señor Jesús precisamente era enfocarlo ¿en qué? En la fama, en la riqueza. Lo quería enfocar en las cosas materiales y seculares. Claro, ¿cómo nosotros no vamos a pensar que eso sea una tentación si necesitamos comer? Si queremos salir adelante, si queremos que nuestra familia progrese. Si una de las cosas que cuando uno crece y tiene sus hijos es: cuando yo tenga mis hijos, ellos no van a vivir lo que yo viví, les voy a dar cosas mejores de las que yo tuve. Eso es uno de los pensamientos que la mayoría de los papás que tienen. Y entonces, y es que, pero ¿por qué? Si hay algo que me ofrece fama, fortuna, riqueza, gloria, ¿por qué no puedo pues agarrarlo un poquito? Porque tú tienes ese propósito. Lo que adoras le da un sentido a tu vida, le da propósito y enfoque a tu vida. Por el contrario, si tú te enfocas en Dios, si tú lo adoras a Él, Él también va a dar un sentido a tu vida, un sentido de propósito, una meta a alcanzar. Pero no será para nada las que se parecen al mundo. Serán totalmente diferentes, totalmente distintas. Ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero tenemos que pensar en algo. ¿Cuál es el costo del éxito? Estoy leyendo un libro de economía, porque pues toca entender un poco cómo es esto de la economía. Y entonces, en los conceptos básicos que uno tiene como que comprender, le dicen a uno que el costo es aquello que no se realizó con los recursos o con el tiempo por hacer otra cosa. Entonces, usted sabe cuál fue el costo de, por ejemplo, hagámoslo así con un ejemplo para que usted logre comprender esto. Y lo voy a hacer con la ilustración que tenía pensada esta noche. ¿Cuál es el costo de tu profesión? ¿Cuál es el costo de ser exitoso profesionalmente? Entonces, tú, para ser exitoso profesionalmente, vas a tener que estudiar lo básico, de primero hasta 11 años. El costo continúa porque vas a tener que además hacer un pregrado, que son mínimo 5 años. ¿Ya cuántos van? 16. Después usted dice: no, es que no me alcanza con un pregrado, porque es que el que tiene un pregrado es como si fuera bachiller, eso ni para barrer las calles, ya estamos así. Y entonces toca hacer una maestría, y aquí en Colombia 2 años. ¿Cuántos vamos?
18, no, es que una maestría ahora para ganarme más plata, toca tener un doctorado, y un doctorado a menos, eso gasta casi otros 5 años. ¿Cuántos vamos? 23 años estudiando. 23 años estudiando. Y después de que usted termina le dicen, todavía no sabe. Todavía no sabe. Todavía le toca seguir estudiando. Y si usted quiere sacarle plata a todo eso que estudió, tiene que investigar para crear algo que sea valioso y medio novedoso, porque si no, no sirve de nada y todo su estudio quedó perdido. Entonces, ¿cuánto tiempo usted se la va a pasar pegado a los libros? Ahora, y todo ese tiempo, ¿qué le costó? No venir a la iglesia porque es que tocaba hacer los trabajos de la U, no leer la Biblia porque es que tenía que leer el libro de no sé qué, dejar de servir en la iglesia porque es que yo tenía que ir a hacer la pasantía en tal lugar, y usted sabe que no, ¿cómo vamos a perder la plata de ese estudio? Y cuando llegó ese doctorado sí que tocó leer, hasta perdió la familia. El costo es eso, el tiempo que invertiste para obtener algo, pero que dejaste de invertir en otras cosas. El costo es lo que perdiste. ¿Cuál es el costo del éxito? Entonces, porque claro, la adoración te da un enfoque, enfoca tu vida. Pero si nosotros adoramos lo que el mundo, adoramos las cosas que el mundo valora, finalmente tú estarás gastando el tiempo en eso, gastando tus energías, gastando tu mente, tus motivaciones, todas estarán enfocadas en eso, y eso tiene un costo. Eso tiene un costo, eso tiene un precio. Por el contrario, si tú decides entregarte a Dios, si tú decides entregarte a nuestro Señor Jesús, si tú decides adorarle a Él, y esto es importante decirlo también a ti que eres creyente, porque a veces pensamos que no, los únicos que tienen que entregarse a Jesús son los que no son cristianos. No, también los cristianos tenemos que volver otra vez a Jesús y como que arrepentirnos otra vez, porque a veces resultamos enredados en cosas que no debiéramos. Si decides hacerlo, aunque pierdas toda la fama, riqueza y fortuna, habrás ganado la vida eterna. Y yo no sé si a usted le parece poquito premio ese. ¿Qué estás adorando? ¿Qué es lo que estás adorando? Los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesús, le preguntaron a nuestro Señor Jesús. Y era la historia del joven rico. Entonces, y esa historia es muy interesante. Un joven adinerado se acercó a nuestro Señor Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor Jesús, palabras más, palabras menos, le respondió: ¿guardó todos los mandamientos? Sí, ya todos desde jovencito. Bueno, venda todo lo que tiene, entréguelo a los pobres y véngase detrás de mí. Y ahí sí el hombre, espérese, y tropezó. Y entonces los discípulos estaban viendo eso, y resulta que el Señor Jesús dijo: es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Muy difícil. Y entonces decía, y lo que es imposible para Dios, para los hombres, ¿es posible para quién? Para Dios. Y entonces Pedro le pregunta: Maestro, ¿nosotros qué ganaremos que hemos dejado todo por ti? Hemos dejado familias. Y el Señor Jesús le respondió: cuando venga en mi reino y se dé la resurrección, ustedes, los 12, estarán sentados conmigo en 12 tronos. Pero además ganarán la vida eterna. Y si dejaron en esta vida casas y familia, obtendrán 100 veces más. Pero tienes que decidirte a adorarlo a Él. ¿Lo adoras a Él o adoras el mundo? ¿Qué decides? Esa es tu decisión. Bueno, sigamos adelante. Tercer cosa que quiero que te fijes de estos versículos: la adoración implica servicio. Satanás le dijo a nuestro Señor Jesús: todo esto te daré si postrado me adores. Y el Señor Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración implica servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente son las acciones que usted realiza en el culto o en el servicio, sino que toda su vida indefectiblemente estará encaminada a lo que usted adora. Mire, si usted adora la plata, todo lo que usted haga es buscar ¿qué? Plata. Todo lo que usted va a hacer es eso, inclusive hasta trampa.
Porque la idea es buscar ¿qué? Y si hay que pasar por encima de algunas cuestiones legales, pues no interesa. Lo que importa es obtener dinero. Si usted ama más a su esposo o adora a su esposo, porque pues el amor tiene que darse, pero si usted adora a su esposo por encima de lo que adora a Dios, usted va a estar dispuesto a dejar de venir a la iglesia ¿por quién? Por agradar a su esposo. ¿Sí me está escuchando? Como usted lo adora tanto a él, usted ahora, es que él, no, es que no, es que... Y usted lo pinta como malo, pero en realidad es que usted lo adora. Por eso usted le sirve a él, se convierte en su esclavo. El que ama el dinero, el que adora el dinero, se convierte en esclavo del dinero. Todas sus decisiones, sus motivaciones son para obtener ¿qué? Dinero. ¿Qué hace esta persona? Tiene que trabajar más. O se la pasa pensando en cómo obtengo dinero, y cualquier cosa que usted le habla es saber cómo le saca la plata a usted, hermano. Ay, eso es tenaz. El que solo se la pasa pensando en diversión, todo el tiempo enfoca su vida a la diversión y es esclavo de la diversión, y si no puede divertirse se pone bravo y se amarga y hace berrinche, porque él lo único que quiere es ¿qué? Divertirse. El que es esclavo del trabajo, el que adora el trabajo, usted no lo ve en la casa. El domingo hay que trabajar. ¿Cómo así que descansar? Porque el tiempo es ¿qué? Oro. Así que hay que trabajar. ¿Cómo así? Porque adora ¿qué? La plata. Entonces, lo que tú adoras se convierte en tu amo, en tu dueño. Y tú te conviertes en el esclavo de ese amo. Otra vez la pregunta, ¿qué es lo que tú adoras? Pero hay un equilibrio, porque hasta ahora pareciera que lo que les he estado diciendo hasta este punto, o sea que pastor, no hay que trabajar y no hay que desear progresar y esas cosas. Bueno, hay un equilibrio. El cristiano debe aprender, tú debes aprender a equilibrar tu vida, puesto que no puedes dejar de trabajar o de estudiar, pues hay que equilibrar la vida. ¿Y cuál es el equilibrio entonces? La cuarta cosa que quiero que aprendas esta noche: la prioridad de la adoración es Dios. Tú debes adorar ¿a quién? A Dios. Si tú adoras otra cosa en tu vida, vas a estar desenfocado. Si tú adoras el trabajo, el dinero, o tu esposa o tu esposo, o tus hijos, o tu mamá, bueno, no sé, que puedan adorar el equipo de fútbol, hay gente que adora esas cosas. Lo que adores, si tú haces eso, estarás desenfocado. Tu vida corre el riesgo de perderse. Pero si quieres vivir equilibrado, debes adorar ¿a quién? A Dios. El Señor Jesús lo que le responde a Satanás es: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo. Es una orden, es un imperativo para todos nosotros que adoremos solamente ¿a quién? A Dios. Solamente a Él. Ahora, si tú logras comprender esto, si tú logras entender esto, entonces vas a tomar una de dos decisiones. Si no eres cristiano, te vas a volver cristiano, porque entenderás: tengo que enfocar mi vida en lo correcto. Todos adoramos, yo tengo que dejar de adorar lo que adoro. Tengo que adorar ¿a quién? A Dios. Tú lo harás si lo comprendes. Y si tú eres cristiano, tú reenfocarás tu vida y pedirás perdón y dirás: Señor, perdóname, porque yo empecé adorándote a ti, pero he caído en la tentación que me ha puesto Satanás, y resulta que ahora estoy enredado más en el mundo, enredado más en los estudios, más en los negocios, y menos en exaltarte a ti, menos en servirte a ti. Es que ni tiempo me queda de orar porque llego tan cansado por la noche del trabajo. Y sabes que hay cristianos que viven su vida cristiana así, cansados, no pueden orar, no sacan el tiempo que deben dedicarle a aquel que adoran, a aquel que dicen que aman. Yo te amo, Señor, y levantamos las manos, pero ¿qué tiempo le dedicas diario? ¿Estás pensando en Él en todo momento? ¿Quieres agradarlo a Él? Si no lo haces, necesitas de reenfocar tu vida y hacer de la verdadera adoración una prioridad, y hacer que la adoración a nuestro Dios sea lo principal en tu vida.
El propósito, la declaración que hicimos en el 31 de diciembre acá acerca de la adoración, y es que todos debemos convertirnos este año nos vamos a convertir en unas personas que adoran y que exaltan a Dios, que exaltamos su nombre. Si tú quieres hacer eso realidad, necesitas evaluar y revisar qué estás adorando. Necesitas hacerlo. Y quiero decirte algo más. Y solamente hay dos clases de personas en este mundo: las que adoran a Dios y son cristianas y van al cielo, o las que adoran a Satanás. Y eso suena muy duro. Mire, yo no soy satánico ni nada de esas cosas. No, usted no necesita ser tan satánico para adorar a Satanás, tranquilo. Usted necesita adorar su trabajo y ya está adorando a Satanás. ¿No ve que le ofreció eso a Jesús? Usted necesita adorar la plata y ya con eso es más que suficiente. ¿No ve que el Señor Jesús fue tentado con eso? Usted necesita adorar su profesión, el estudio, adorar esa clase de cosas que no son Dios, y ya estará adorando finalmente ¿a quién? A Satanás. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de persona quieres ser? Si tú decides adorar, y eso es otra realidad de la adoración, es que la verdadera adoración excluye lo demás. Si tú decides adorar verdaderamente a Dios, todo lo demás pasará a un segundo plano. Se ubicará en el lugar que le corresponde. Tu vida adquirirá el orden y el sentido que debe tener, el sentido correcto. Y entonces Dios primero, y Él te enseñará que si es tu cónyuge debes amarlo, debes cuidarlo, si es a tus hijos debes amarlos, pero ellos están en el lugar que les corresponde, porque siempre hay algo que es primero, y es ¿quién? Dios. Y tu deseo será solamente agradarle a Él. Así que cualquier cosa que venga a romper tu adoración, tú estarás en la capacidad de decir: no, esto no, porque me quita, me roba lo que he ganado, no lo puedo permitir. Y hay algo maravilloso en este versículo que acabamos de leer. Nuestro Señor Jesús fue tentado en algo que es muy difícil, muy difícil. Porque como decía, el equilibrio es que si tú adoras a Dios, entonces vas a poder trabajar. ¿Por qué? Porque esa adoración que tú le das a Dios te va a llevar a ser un excelente trabajador, pero nunca a ser esclavo del trabajo. Si tú adoras a Dios, Él te va a llevar a ser un excelente padre, pero nunca un esclavo de tus hijos. Él te va a llevar a ser un excelente esposo, una excelente esposa, pero nunca un esclavo de ese esposo o de esa esposa. Porque entiendes, yo soy esclavo solamente ¿de quién? De Dios, de nadie más. Y vas a colocar los límites claros y correctos en tu vida. Pero es una tentación muy difícil. Pero ¿sabes quién venció eso? Nuestro Señor Jesús. Él tuvo el poder de decirle a Satanás: apártate de mí, solamente adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Y porque Él venció eso, tú lo puedes vencer. Porque Él fue victorioso en eso que es tan complicado, tú puedes ser victorioso. Solamente tienes que acercarte a Él y decir: Señor Jesús, ayúdame, porque mira, mi vida está desenfocada. Estoy adorando lo que no es. Ponte en pie. Y quiero que cierres tus ojos. Allá en casa todos cierren sus ojos. Y lo que acabamos de hablar es para que tú lo pienses y lo medites, y en tu corazón empieces a hacer una reflexión. ¿Qué estoy adorando? Responde eso sinceramente. ¿Estás tú frente a Dios? ¿Qué estás adorando? Si es el trabajo, si es la familia, yo no sé, un deporte, cualquier cosa de esas que estés adorando, tú debes pedir perdón a Dios. Hace mucho tiempo aprendí que lo más importante en la vida no es la música, porque la música para mí era una tentación, porque
Yo pensaba que estaba adorando a Dios con la música y no estaba adorando a Dios, estaba adorando la música, no a Dios. Pero Dios tuvo misericordia y me enseñó que lo más importante no es la música. Y a mí me gusta la música, no va a pensar que no. A los golpes. Aprendí eso. Pero tú, ¿qué estás adorando? ¿Qué estás adorando? Dios, cuando tiene misericordia, va a colocar todo el estorbo para que dejes de adorar aquellas cosas. Pero hay momentos en que aquello a lo que tú le dedicas esfuerzo como que va bien, y de repente tú te ves más envuelto y dices, yo no me di cuenta cuando llegué a esto y ahora me alejé tanto de la iglesia que no, que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos permita caer más allá de lo que debiéramos, que Dios nos guarde. Pero tú hoy puedes reflexionar y pensar y decir, Señor Jesús, aquí estoy. Perdóname por las veces que he adorado otras cosas. Perdóname por las veces que mi tiempo, mi mente, mi corazón, mi pasión la he entregado para adorar un trabajo, una diversión, objetos, un carro, en lugar de adorarte a ti, Señor. He cambiado mi tiempo de buscarte, de leer la escritura, de orar, de alabarte a ti, de ir a la iglesia por mi negocio. He cambiado esto por estar con mis amigos. He cambiado esto por cuidar el carro, etcétera, etcétera. Perdóname y ayúdame. Tú venciste esta tentación y yo la puedo vencer porque tú eres quien me fortalece. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Padre Celestial, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.